Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad nos ubicamos en el tema de expresiones algebraicas racionales. En el libro de texto nos ubicamos en la página número 115. Esta clase nos va a ayudar a complementar la parte de las operaciones con polinomios. Algunas de las aplicaciones, digamos realizar operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación, división, productos notables o factorización tiene diversas aplicaciones dentro del álgebra. Entonces una de esas aplicaciones es el manejo de las expresiones algebraicas de tipo racional. Como ustedes bien saben, una expresión de tipo racional es aquella que involucra ya sea fracciones o decimales. Ya sabemos que es una expresión algebraica que está compuesta por términos algebraicos. Un término algebraico es aquel que está compuesto por un coeficiente, una parte literal, etcétera. Todo eso ya lo saben. Entonces combinemos estos conceptos. El concepto de números racionales, que son las fracciones, con el concepto de expresiones algebraicas y vamos a obtener esto. Una fracción formada por polinomios, ¿verdad? En teoría o en otras palabras, una expresión algebraica racional es una fracción que está compuesta por polinomios. Y con esa fracción se pueden hacer diferentes cosas. Se pueden simplificar, se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, para poder hacer ese tipo de operaciones con las expresiones algebraicas racionales, es necesario seguir algunos conceptos que nos van a ayudar, algunas aplicaciones, que en este caso es la factorización de polinomios. La factorización nos va a servir para trabajar expresiones algebraicas de tipo racional. Entonces, metiéndonos ya a la parte de la teoría, ahí ubicados en la página 115 obtenemos esta definición. Una expresión algebraica racional, o las expresiones algebraicas racionales, son aquellas que tienen la forma ax sobre bx, en donde ax y bx son polinomios de variable x, ¿sí? Una fracción compuesta por polinomios, lo que les decía, y en donde el polinomio que representa el denominador nunca puede ser igual a cero, ¿verdad? Porque entonces ya no pertenecería al conjunto de los números reales. Ejemplos de eso son los que aparecen acá. 7 es una expresión algebraica racional que en su numerador tiene un monomio y en su denominador tiene un binomio, ¿sí? Aquí se ve claramente, este es un monomio, número 7, y x menos 2 es un binomio. Es una expresión algebraica de tipo racional. Esta otra que está acá también es una expresión algebraica de tipo racional, solo que en el numerador nos damos cuenta que tiene un trinomio y en el denominador tiene un binomio, pero son polinomios que están formando una fracción. Por eso se llaman expresiones algebraicas racionales, de tipo racional. Lo primero que podemos hacer con una expresión algebraica racional, como su representación a veces podría ser demasiado extensa, son expresiones matemáticas un poco grandes, entonces se busca la manera de simplificarlas. Eso se conoce como simplificación de expresiones algebraicas racionales. Dice acá la teoría, siempre ubicados en la página 115, que simplificar una expresión racional significa encontrar una fracción algebraica equivalente más simple que una dada. Es el concepto que nosotros conocemos sobre simplificar, ¿verdad? Simplificar es hacer algo más pequeño. También es posible simplificar expresiones algebraicas cuando existen factores comunes al numerador y al denominador, ¿sí? Cuando hay factores comunes, se extraen los factores comunes y si esos factores comunes son idénticos, entonces se pueden eliminar, porque un factor que está en el numerador se puede eliminar con un factor idéntico que está en el denominador. Ese es un concepto que sabemos de aritmética, ¿verdad? Entonces lo podemos aplicar acá también. De lo contrario, la expresión racional dice que es irreducible. ¿Se recuerdan de esta palabra? Irreducible. ¿Dónde escucharon esa palabra cuando estábamos hablando de fracción irreducible? Recordémonos un poquito de eso. ¿Qué era la fracción irreducible? ¿Un medio será que es fracción irreducible? Sí. ¿Por qué? Porque ya no se puede simplificar. 4 décimos será fracción irreducible? No, porque se puede simplificar.
Desde que acá la mitad es 2 y la mitad es 5, entonces me queda 2 quintos. Pero 2 quintos ya no se puede simplificar. Entonces esta sí es fracción irreducible. Va, ese concepto apliquémoslo ahora a las expresiones algebraicas racionales. Una expresión algebraica racional puede ser irreducible, lo que significa que ya no se puede simplificar. Pero si no es reducible, entonces sí hay que simplificarla con diferentes métodos, ¿verdad? Para llevarla a su mínima expresión. Entonces comparamos este concepto, ¿verdad? Con el de las fracciones normales para que ustedes puedan comprenderlo de una mejor manera. Pero bueno, lo que vamos a hacer es meternos de lleno al ejemplo. ¿Sí? Dice acá simplificar la expresión x cuadrado menos 1. Y en la parte de abajo dice x al cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. Hay que simplificar esa expresión. ¿Será que es una expresión irreducible? No lo es, porque se puede observar a simple vista que se puede simplificar, porque en el numerador tiene un binomio que es factorizable y en el denominador tiene un polinomio que es factorizable también. Entonces es posible simplificar esta expresión extrayendo factores comunes y verificando que sean idénticos para poder reducir la expresión. Entonces esto conlleva una serie de pasos, ¿sí? Tal y como aparece explicado. Este es el ejemplo del libro, pero se los voy a explicar acá paso por si les surge alguna duda. Entonces el paso número 1 nos dice que hay que factorizar numerador y denominador. Se factoriza. Entonces yo vengo acá y me doy cuenta que x cuadrado más 1, ¿qué tipo de polinomio es? X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? Ambos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces la factorización de esto es, como bien, ya practicamos factorización, ¿verdad? Entonces esto ya tenemos que tener habilidad para hacer esto. X cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Esa es su factorización. Y en la parte de abajo, ¿qué tengo? X al cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. Factor común monomio, no hay. Factor común polinomio, no hay por el momento. Pero puedo hacer una agrupación de términos. Acá coloco este paréntesis y acá coloco este paréntesis, pero como el signo menos está afuera le cambio a signo lo que está dentro. Originalmente los dos están negativos, entonces al poner ese paréntesis con un signo menos afuera, los dos pasan a ser positivos. Me doy cuenta que acá entonces me queda esto, x al cubo más 3x al cuadrado menos x más 3. Lo voy a poner acá aparte mejor, ya agrupado, x al cubo más 3x al cuadrado menos, antes estaba menos x menos 3, ¿verdad? Originalmente los dos negativos, pero si yo pongo el paréntesis acá, se quedan los dos negativos, pero como el paréntesis lo estoy poniendo después del signo menos, entonces le tienen que cambiar el signo a los dos, y los dos pasan a ser positivos. Pero ahí todavía no puedo factorizar, porque no hay factor común polinomio. Lo que puedo hacer es factorizar este. Aquí hay factor común monomio. Entonces digo x al cuadrado por x más 3. ¿Sí? Me queda menos x más 3. ¿Vean? Entonces ahora ya hay factor común polinomio. ¿Cuál es el factor común polinomio? X más 3. Entonces acá sabemos que afuera de este paréntesis hay un 1. No se ve el coeficiente, pero significa que es 1. Entonces lo que se repite, el factor común es x más 3. Y en el otro paréntesis tiene que quedar estos dos, x cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahí está. Pero no he terminado la factorización. Esta es una factorización completa que lleva varios casos en uno solo. Puedo identificar que acá en el segundo paréntesis todavía hay una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces tengo que poner otra vez este x más 3 y luego factorizar esa diferencia de cuadrados. Me quedaría x más 1 por x menos 1.
Y ahí ya no se puede factorizar más, ¿sí? Este es el término del denominador, vean, entonces acá, esto es lo que me quedó después de factorizar el denominador. Y esto que está acá arriba es lo que me quedó después de factorizar el numerador. Entonces esto lo pongo en lugar de la expresión, ¿verdad? La expresión algebraica original es esta que está acá arriba, con el numerador y el denominador. Entonces en lugar de estos los pongo ya factorizados. Entonces, ¿cómo me quedaría? Tal y como aparece ahí. En el numerador, x más 1 por x menos 1. Y en el denominador, x más 3 por x más 1 por x menos 1. Entonces, vean cómo nos queda nuestra expresión ya factorizada. Es diferente. Una multiplicación en el término de arriba, una multiplicación de dos binomios, y en el término de abajo, el denominador, una multiplicación de tres binomios. Entonces, como ya no se puede factorizar más, nos vamos al paso 2, que consiste en eliminar términos comunes. Términos comunes al numerador y al denominador. ¿Qué significa eso? Voy a poner otra vez la expresión acá. X más 1 por x menos 1. Ustedes ya ustedes ya saben qué significa un término común, un término que es igual, ¿verdad? En el numerador. ¿Qué tengo en el numerador que se repite en el denominador? X más 1, ¿sí? Entonces, como está en el numerador y en el denominador, se eliminan, porque al dividirlos nos da como resultado 1. Y x menos 1 también se elimina. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? En el numerador, ¿qué nos queda? Como se eliminó los términos diferentes de 1, solo nos queda un 1. Y en él no nos queda 0, ¿verdad? Ojo con eso, porque a veces algunos cometen el error de poner 0 ahí, pero eso no es 0, porque se están haciendo divisiones y las divisiones me dan como resultado 1, por eso se pone 1. Y acá abajo nos queda un x más 3, nos quedó solito. 1 sobre x más 3. Y nos queda esta expresión. Y ahí ya no hay otro paso. Eso es lo final, es la parte final. Es la respuesta. Ya logramos simplificar. Entonces vean cuál era la expresión original. X cuadrado menos 1. Esta es la expresión algebraica, racional. X cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. ¿Sí? Y vean en qué se convirtió esto. En 1 sobre x más 3. ¿De acuerdo? Ahí está, simplificado. Entonces, este es el objetivo de simplificar una expresión algebraica racional. Llevar una expresión grande a una expresión más pequeña, más simple de comprender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué herramienta necesitamos para poder realizar este proceso? La factorización. Es lo que hicimos acá de este lado. Tenemos que saber factorización para poder reducir los términos a sus factores y encontrar factores comunes en el numerador y denominador para poder eliminarlos y que la expresión se vaya haciendo más pequeña. Entonces de esto se trata la simplificación de expresiones algebraicas racionales. Entonces ahora pasemos a las operaciones. En primer lugar, suma y resta de expresiones algebraicas racionales. Sumar expresiones racionales es sumar fracciones, básicamente. El mismo proceso de sumar fracciones. Nosotros sabemos que cuando sumamos fracciones, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, solo se copia el denominador y se suman los numeradores. ¿Sí? Un principio parecido es el que vamos a aplicar acá. Si las expresiones algebraicas racionales tuvieran el mismo denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. Pero acá, como son diferentes, tenemos que hacer un proceso un poquito diferente. También va por pasos. Vean, aquí estoy tomando estos fragmentos del libro. Paso 1, se tienen que factorizar los denominadores para poder simplificar la expresión de alguna manera. Entonces, los numeradores no se pueden factorizar. Vean, las expresiones no
acá tenemos un 2 y tenemos una x acá, pero si fueran factorizables también tendríamos que factorizarlos, ¿verdad? En este caso no se puede, solo factorizamos los denominadores. Entonces si tenemos 3, hagamos estas factorizaciones acá, 3x al cuadrado menos 6x más 3. ¿Qué tipo de factorización hacemos ahí? Bueno, siguiendo los pasos básicos de factorización, podemos ver que aquí hay un monomio factor común que es 3. Aquí adentro nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 1, ¿sí? Y después nos damos cuenta que en la parte de dentro del paréntesis nos queda un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces al final nos queda, factorizando el trinomio cuadrado perfecto, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es la factorización del primer denominador. 3 por x menos 1 al cuadrado. Lo vuelvo a poner acá y digo 2 dividido 3 por x menos 1 al cuadrado. Después nos vamos a ver el otro denominador que era x al cuadrado más 3x menos 4. Y aquí lo que vemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces buscamos dos factores de 4, bueno, signo más, signo menos, de acuerdo a la tablita, dos factores de 4 que restados den 3, sería 4 y 1, ¿verdad? Y el más grande tiene que ser el positivo porque el 3 que está en medio es positivo. Entonces esta es la otra factorización. El otro denominador, y esto lo vengo a sustituir acá y me queda x sobre x más 4 por x menos 1. Bueno, este es el paso 1, entonces factorización de los denominadores. Ahora nos vamos al paso 2, que se trata de buscar expresiones equivalentes con igual denominador para realizar los productos. Entonces acá trasladamos los datos que habíamos obtenido anteriormente, nos había quedado esto. Aquí los separé un poquito. Es necesario separarlos un poquito, ya les voy a explicar por qué. Pero estos datos son los mismos que teníamos acá, vean. Acá, estos que obtuvimos. Solo que me los llevé a la otra hoja. Y ahora están separados. Porque dice acá que hay que buscar expresiones equivalentes con igual denominador. ¿Cómo encuentro eso? Expresiones equivalentes con igual denominador. Eso significa que ambos denominadores tienen que ser iguales. Esto que está acá, lo que dice en el paso 2, significa que los denominadores deben ser equivalentes, o sea, iguales. ¿Qué le falta a este denominador donde dice 3 por x menos 1 al cuadrado para parecerse al que está del otro lado, al x más 4 por x más 1, x menos 1? Sabemos que este denominador los voy a poner acá abajo desglosados. Vean, acá voy a poner 3x menos 1 por x menos 1 porque está al cuadrado, ¿verdad? Está dos veces. Y el otro denominador dice x más 4 por x menos 1. Yo tengo que buscar que los dos sean iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. Entonces la manera como voy a hacer esos denominadores iguales, para que sean iguales yo tendría que poner acá arriba un x más 4. Y en el otro denominador tendría que poner un 3. Y tendría que poner, ¿qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí? Tendría que poner otro x menos 1, porque arriba hay 2x menos 1, dos veces. Entonces vean, acá, abajo ya están dos veces. Entonces vean, ahorita ya son iguales los denominadores. Véanlos. Aquí está el 3, aquí hay un 3, x menos 1 dos veces, aquí está dos veces, y x más 4, aquí está. Entonces ahora ya son equivalentes.
Son equivalentes los denominadores, pero no se trata solo de poner en los denominadores, porque eso nos altera la expresión. ¿Qué fue lo que tuve que hacer en el denominador de arriba? Multiplicarle un x más 4, perdón, para que sea equivalente al otro. Pero al de abajo al mismo tiempo le tengo que multiplicar un 3 y un x menos 1. Entonces esto lo voy a expresar acá arriba. Al denominador de abajo le tengo que multiplicar un x más 4. Y al denominador, acá en esta otra expresión, le tengo que multiplicar un 3 y un x menos 1. Tengo que hacer esas multiplicaciones para que los denominadores se vuelvan iguales. ¿Sí? Pero cuando yo multiplico una fracción, no puedo multiplicarla solo por un denominador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar que la expresión no se altere, que no cambie, como cuando yo tengo esta fracción, 3 cuartos. Si la multiplico por 1, me da 3 cuartos, no cambia. Pero si yo multiplico esta fracción, digamos tengo que cambiarla, la tengo que multiplicar por 5. Si multiplico 3 cuartos y pongo 5 en el denominador, aquí me quedaría 3 veinteavos, ¿sí? Pero aquí está cambiando la expresión. Entonces yo no tengo que dejar que la expresión cambie. No tengo que dejar que se altere la expresión. Entonces por eso tengo que poner otro 5 acá arriba. Porque 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces es como que la estuviera multiplicando por 5. Entonces al multiplicar 3 cuartos por 5 quintos, mi respuesta va a ser 3 cuartos. Me queda lo mismo. No se altera la expresión. Entonces eso mismo lo tengo que traducir a lo que estoy haciendo acá. Si multiplico el x más 4 abajo, lo tengo que poner arriba también. X más 4. Y si abajo multiplique por 3 por x menos 1, lo tengo que hacer arriba también. 3 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el paso 2 cuando dice aquí se realizan los productos. Es decir, se realizan las multiplicaciones. Entonces, ahorita voy a hacer esas multiplicaciones. Voy a borrar todo esto, no me sirve. Entonces, hagamos las multiplicaciones. Vean, en la parte de arriba, voy a seguir acá abajo, me queda ya multiplicando. Ya, vamos a hacerlo con color rojo. Multiplicando esto que está acá arriba, estoy multiplicando entonces 2 por x más 4. Y en la parte de abajo me quedaría, vean que me queda 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 4. ¿Sí? No desarrollo las multiplicaciones, las tengo que dejar así indicadas con los paréntesis. Después venía este signo más y después se hace esta multiplicación. ¿Vean? Entonces aquí vean qué es lo que estoy multiplicando. Arriba, ¿qué me quedaría? Me quedaría x por 3 por x menos 1. Y abajo, ¿qué me queda? Vean, este x menos 1 con este x menos 1 lo puedo volver un x menos 1 al cuadrado. Y lo puedo ordenar, porque abajo hay un 3, entonces lo puedo poner primero. ¿Por qué lo ordeno de esta forma? Para que se parezca más a la expresión que está del lado izquierdo. Como x menos 1 por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. Y después tengo este x más 4. Entonces lo puedo poner, solo le estoy cambiando el orden, pero en realidad estoy haciendo la multiplicación. Entonces, vean qué es lo que pasa. Se alteraron un poquito los numeradores, pero los denominadores me quedan igual. Y eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Que los denominadores me queden exactamente igual. Después puedo reordenar, ¿verdad? Por ejemplo, acá arriba es más adecuado, podría dejar en lugar de x3, mejor 3x, ¿verdad? Siempre va el coeficiente primero, siempre es adecuado dejar el coeficiente primero. Pero teniendo esto, entonces este fue el paso 2. Ahora me tengo que ir al paso 3. Ya el paso 2 era buscar que los denominadores fueran iguales. Entonces ahora me voy al paso 3. Vean, dice, ahora que ya tienen denominador común, se operan los numeradores y se conserva el denominador. Entonces, ya me los traje para acá. Lo que quiere decir este paso es una suma de fracciones con el mismo denominador. Vean esta fracción, este es su denominador, esta fracción, este es su denominador, es el mismo denominador. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos dos fracciones, las estamos sumando y tienen el mismo denominador? El concepto ya lo saben, se copia el denominador
En este caso es 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 4. Es el mismo denominador para las dos y se suman los numeradores. ¿Cuál es el numerador de la primera? 2 por x más 4 y el numerador de la segunda más 3x por x menos 1. ¿Sí? Ahí estamos sumando los numeradores. Ahora esto lo podríamos reducir, lo podemos dejar así y esto ya expresarlo como la respuesta. Pero se puede reducir también. Aquí está factorizado. Acá como nosotros lo encontramos esta respuesta ya está factorizado el polinomio. Pero si no lo queremos expresar factorizado, sino que haciendo los productos de los factores, entonces solo desarrollamos con leyes aritméticas básicas, ¿verdad? Acá me quedaría 2x más 8 más 3x al cuadrado menos 3x. Abajo el denominador, ¿verdad? 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 4. Entonces acá, términos semejantes, aquí solo me quedaría 3x al cuadrado y 2x menos 3x es menos x y más 8. Y acá abajo 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 4. Entonces podemos expresar esta también como nuestra respuesta. ¿Sí? Ya no es necesario hacer más, ya no se puede reducir más, porque aquí se recuerdan que el objetivo no era simplificar, acá no estamos simplificando, acá lo que estamos haciendo es sumar dos expresiones algebraicas racionales para encontrar una sola. ¿Sí? Entonces acá algo que se nos indica ahí también es que las sumas de expresiones algebraicas racionales tienen que cumplir con las propiedades, ¿verdad? Las mismas propiedades aritméticas de la suma: conmutatividad, asociatividad, inverso aditivo y elemento neutro. Las expresiones algebraicas racionales también cumplen con estas propiedades, pero ya no entramos en detalle a eso porque esas propiedades ustedes ya saben cuáles son, ya saben cuál es la propiedad conmutativa, saben cuál es la asociativa, saben cuál es el inverso aditivo y cuál es el elemento neutro de la suma. Entonces, ya no es necesario abordar esos temas. Entonces ahora podemos hablar de la multiplicación de expresiones algebraicas racionales. Es posible multiplicarlas, ¿sí? Pero para multiplicarlas tenemos que utilizar un patrón. Un patrón generalmente es una fórmula, ¿verdad? Ustedes saben que es una fórmula matemática. Todavía no hemos llegado a ese tema, ¿verdad? Pero tienen idea de que es una fórmula, porque las han utilizado en física, las usan en química, entonces saben que es una fórmula, saben para qué nos sirve ese tipo de expresiones. Entonces acá el patrón nos dice que si tenemos una expresión algebraica de tipo ax sobre bx y otra cx sobre dx, estos son los polinomios. A, b, c y d son los polinomios. A y c son los numeradores y b y d son los denominadores. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes saben que cuando multiplicamos una fracción, por ejemplo 3 cuartos por 1 octavo, ¿qué hacemos? Se multiplica recto, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué me queda? 3, 4 por 8, 32, 3 32avos. Ese es el proceso de la multiplicación. Y lo aplicamos también para las expresiones algebraicas racionales. Entonces, acá tengo estos dos polinomios. Vean, este es el patrón o la fórmula. La multiplicación en línea recta. Entonces acá vean, esta es una fracción, una expresión algebraica racional y esta es la otra. Entonces solo hay que multiplicar recto, ¿sí? En línea. 2x más 1 por 3x y en la parte de abajo x menos 3 por x más 1. Aquí esta sería la respuesta, ya factorizada. Si nosotros no queremos la respuesta factorizada, sino queremos encontrar el producto de los factores, entonces hacemos la multiplicación. 3x por 2x sería 6x al cuadrado
y 3 por 1, 3x. 6x al cuadrado y otro es x. Y acá esta multiplicación que también es el producto notable, la suma por la diferencia de este tipo de términos. Este producto notable creo que no se los enseñé dentro de la teoría, pero es un producto notable que se trata de multiplicar dos cantidades diferentes, la suma por la diferencia de dos cantidades diferentes de dos binomios, perdón, que no necesariamente son los mismos números. Entonces acá lo que se hace es multiplicar x por x, luego se multiplica los internos, quedaría menos 3x, luego se multiplica este x por el 1 que está acá, entonces menos 3x más x es menos 2x, y por último se multiplica este menos 3 por este más 1, entonces al final nos queda x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Y esta es la respuesta. Entonces esta respuesta la podemos expresar de estas dos formas, por medio de los factores y por medio del producto ya realizado. Y nos dice la teoría que la multiplicación de expresiones algebraicas también cumple con las reglas de la multiplicación normal, conmutativa, asociativa, inverso multiplicativo y la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Repito, estas son leyes que ustedes ya conocen, entonces no es necesario ahondar en este tema. Pero la multiplicación en sí es lo que estamos haciendo de esta manera. Para finalizar, entonces, tenemos la división de expresiones algebraicas racionales, que también se conoce como el inverso multiplicativo, ¿verdad? Y aquí lo traducimos de las fracciones también. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablábamos de fracciones? Había varias formas de dividir dos fracciones, ¿sí? Estaba la multiplicación cruzada, multiplicar el dividendo con el inverso multiplicativo del divisor, la ley del sándwich, etc. Entonces esta misma fórmula se aplica acá. Por ejemplo, si tengo esta fracción y la quiero dividir entre esta fracción, lo que hago es invertir la segunda fracción, invertir los términos del divisor y luego ya se multiplica en línea recta. Esa es una forma. La otra forma es la ley del sándwich. En el libro está explicada de esta forma, utilizando esta manera, pero nosotros podemos hacerlo en este ejemplo, si gustan, utilizando la ley del sándwich, que es la más conocida. Entonces yo quiero dividir x menos 1 sobre 3 menos x entre 2x sobre x más 2. Entonces ustedes ya conocen el proceso, el producto de los extremos y el producto de los medios. Entonces aquí me quedaría x más 2 por x menos 1 y abajo 2x por 3 menos x. ¿Sí? De esta manera aparece ya factorizada la respuesta, pero podemos encontrar también el desarrollo del producto de los factores. Entonces en la parte de arriba nos quedaría x al cuadrado más x menos 2, haciendo esta multiplicación, ¿verdad? Multiplicando estos dos, y en la parte de abajo igual, ¿verdad? Para ordenarlo descendentemente sería 2x al cuadrado negativo más 6x. ¿Sí? Entonces estos son procesos muy sencillos. ¿Por qué son procesos sencillos? Porque ustedes ya dominan las leyes de las fracciones. Ya conocen y dominan las leyes de las operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo único que se hace acá es aplicar esas leyes, esas reglas, a la suma, resta, multiplicación y división de fracciones, pero que en sus términos tienen polinomios, porque esos se conocen como como expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Y la simplificación es a través de la factorización, ¿verdad? Se buscan factores comunes para que se puedan eliminar de alguna manera. Muy bien. Con esto concluimos acá entonces. Ustedes en este momento ya se encuentran en capacidad de resolver la hoja de trabajo número 12. La serie 1 y 2. Solo tiene dos series esta hoja. Entonces, por favor, a estas alturas ustedes ya conocen el procedimiento, tienen que resolver la hoja y después seguir todo el proceso para cargarla al aula virtual. Por favor, traten de ir al día con esto.
no se queden atrás, practiquen. Les recuerdo también que ya estamos cerca de realizar el segundo examen parcial, entonces tienen que ir practicando lo más que puedan para llegar listos a esa evaluación. Y nuestro siguiente tema, por si quieren adelantarse a leer un poquito, va a ser ecuaciones. ¿Sí? Esta semana vamos a estar hablando sobre ecuaciones y funciones matemáticas. Entonces, por el momento, lo dejamos acá. Cuídense bastante. Hasta la próxima.